Hablando la gente se entiende. Aquí tu voz se escucha y se respeta. Se escucha y se respeta. Aquí te escuchamos a los cuatro vientos. Iniciamos. Habla País. Habla País. Señores, gracias por el honor de su sintonía. Esto es Habla País por Megavisión, Canal 2. Cada sábado de 12 a 1 de la tarde aquí estamos para compartir con ustedes los temas que han sido noticias durante toda esta semana. Ulises Jiménez y Julio Vargas. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estuvo toda la semana? Buenos días, buenas tardes ya, Ulises, para ti, para todo el público de Habla País a través de Megavisión de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Ahí estaremos nosotros con nuestro compromiso. Mucha agua el viernes y jueves, incluso para el viernes permanecían en alerta más de 25 provincias. Hay que actualizar el pronóstico del clima para la tarde de este sábado para que los amigos televidentes sepan si deben salir con sombrilla o no, pero si salen siempre llévense a Habla País con ustedes. Recuerden que estamos en las redes sociales como Habla País TV, ahí encontrarán todo nuestro contenido. Ulises. Así es, sábado 2 de mayo hemos iniciado el quinto mes del año 2026. Ayer celebrábamos el Día del Trabajador Dominicano, muchas actividades en torno a esto. Es un tema también que vamos a tratar durante todo el desarrollo del programa, las conquistas de los trabajadores, entre ellos pues el informe favorable que ha ofrecido la comisión especial que estudiaba el proyecto de modificación del Código Laboral. ¿Qué piensan los sindicalistas? ¿Qué piensa el ministro de Trabajo sobre esto? Lo vamos a tener todo esto en este programa. Mientras tanto, pues pienso que, como diría un amigo, hay que iniciar por el principio. Vamos a empezar tratando, Julio, si bien te parece, el tema de los resultados del Consejo de Gobierno de la noche del pasado jueves, cuando desde el Palacio Nacional el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el ministro de Economía y Hacienda, el señor Magín Díaz, pues daban a conocer cuáles eran los planes concretos que tiene el gobierno. Al fin. Querían plan. Tengan plan. Julio Vargas quería plan. Coge plan ahí ahora. Caramba. Cojan plan de austeridad. Qué bueno que vemos por lo menos atijos de decisión y acción del gobierno. Hay un refrán que dice, era hora. Es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Entonces, como la oposición estaba pidiendo a gritos, y no solamente eso, a raíz de que pedían que se presentara un verdadero plan de austeridad, también denostaban a cada uno de los funcionarios, que hay algunos que no están en nada, hay que decirlo. Hay funcionarios que se han quemado en sus funciones, pero hay que decir que toda la valentía que ha presentado el presidente Luis Abinader con la elaboración de este plan. Yo quiero que ustedes primero, con el permiso de Julio, escuchen al ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y al ministro de Economía y Hacienda, Magín Díaz, sobre esas medidas que se han tomado. Vamos a dejar que sean ellos que la presenten. Es importante que el país y todos comprendamos que estamos frente a un choque externo, cuyo principal canal de impacto para economías como la nuestra es el precio internacional del petróleo. Ayer el barril rondaba los $108 en los mercados internacionales, lo que genera presiones directas de inflación y sobre el costo de la vida de todos y de todas. Para que podamos dimensionar el impacto de esta crisis, cada aumento sostenido de $10 por barril representa alrededor de 760 millones de dólares adicionales en la factura petrolera anual de la República Dominicana. A pesar de este contexto internacional, la República Dominicana ha logrado contener el impacto mejor que la mayoría de los países de la región. Y gracias al esfuerzo del gobierno, todo esto con la intención esencial de proteger a las familias dominicanas. Estamos ante uno de los choques de precios más grandes de la historia. La Agencia Internacional de Energía, de hecho, dice que esta crisis del petróleo es la que ha causado la disrupción más grande en la historia del mercado de petróleo. Al día de hoy, el petróleo
el precio llegó a $105 el barril en promedio. Y hay que recordar que el año inició con un precio del petróleo de $57. Es decir, el aumento en lo que va de año en el precio del petróleo es superior al 80%. Bueno, ahí estuvimos escuchando a Paliza y a Magín Díaz, y yo pienso que es una posición bastante responsable por parte del gobierno. Vamos a ver si el gas pela. Vamos a ver cómo y en qué medida nosotros estamos dispuestos también a sacrificarnos. Julio Vargas. Mira, Ulises, yo siempre he dicho aquí que no se debe criticar por criticar, y yo me sumo siempre a esa corriente. Primero preguntarte, recuérdame, ¿se reunieron con la sociedad civil en la semana pasada o en la que recién terminó? Se reunieron, te voy a decir con quiénes, bueno, primero definir qué es la sociedad civil. La sociedad civil pudiéramos decir que está integrada por organismos que se han convertido en ONGs u organizaciones no gubernamentales. Si vamos a esas siglas, hay que decir que por ejemplo, el CONEP es un gremio de empresarios. Que no es ONG, pero pertenece a la sociedad civil. Pero pertenece a la sociedad civil. Se reunieron con el episcopado, que es parte de la Iglesia Dominicana, la Iglesia Católica. Se reunieron con el sistema de iglesias dominicanas sociales que representa el señor Motaquín, y que son evangélicos. Se reunieron también con el CODUE, se reunieron con las federaciones de comerciantes. Es decir, yo pienso que se reunieron con los sindicalistas también. Justamente en el día de ayer, Palacio convocaba a los sindicalistas a través del Ministerio de Trabajo para justamente hacer o dar un reconocimiento a los líderes sindicales y los trabajadores, yo diría que de a pie, de los que nadie reconoce, para entregársele un galardón en Palacio Nacional. Es decir, ¿quién quizás tú puedes decir que faltó por esa reunión? Bueno, Finjus, que Finjus más bien es una institución que tiene que ver con temas jurídicos. Participación Ciudadana, que también tiene un capítulo económico, y me imagino que de alguna manera Participación Ciudadana fue escuchada. No hubo una reunión per se con el organismo, pero miembros de Participación Ciudadana sí estuvieron participando, valga la redundancia, de algunos encuentros. ¿Cuál más? El Colegio de Abogados, los gremios médicos. Bueno, con eso no, porque eso están en huelga en estos días. Toda la vida. No, en estos días no. Los médicos están en huelga siempre. Entonces, las enfermeras. Con las mismas enfermeras. Entonces tú dices, pero bueno, escucharon, y sobre todo, como son medidas económicas que tenían que darse a conocer, la consulta central, el Banco Central. O sea, la consulta neurálgica y la propuesta para poder darle cumplimiento a lo que realmente se necesita, que es un sacrificio enorme. Ahí veíamos cómo Paliza aclaraba, señores, es que para terminar de pagar la factura petrolera hay que buscar 40,000 millones de pesos. ¿No vamos a una pausa? No, vamos a terminar. Tú tienes unos datos interesantes en torno a los partidos políticos que fueron afectados considerablemente. Sí, mira, antes que nada decir que a principios de esta semana yo publicaba un artículo en el periódico Hoy en el que hacía una extensión del comentario del sábado pasado sobre este tema, en el que se titula "Mentira, no están pensando en los pobres", básicamente estableciendo los puntos por lo que yo entendía que no se estaba haciendo nada. Y qué bueno que este sábado yo estoy frente a las cámaras de Habla País para decir precisamente que quisiera darme ese autobombo de que leyeron el artículo y de ahí entonces decidieron pensar en qué hacer, pero obviamente no. Pero se puede pensar se puede pensar que sí realmente estaban pensando en los pobres. Bueno,
ahora lo podemos pensar. O contradecirte a ti. Exacto. Hay dos opciones, o coinciden contigo y no te llaman, pero le hacen caso a lo que tú estás diciendo. Exacto. O sencillamente, mira, para que tú veas, Julio Vargas, que tú no tenías razón. Exacto. Tú estabas equivocado. De igual mira, manera, así pensamos en los pobres. De igual manera. Pero igual te crea satisfacción. Sí, me crea satisfacción porque la preocupación era esa y el llamado era precisamente a ese, a que actuaran, a que pasaran de las reuniones y del dicho al hecho. Y eso fue lo que hicieron ayer. ¡Un aplauso! ¡Caramba! Eso hay que decirlo, hay que decirlo. Sí. Luego de tanto esperar, luego de 3 meses de espera de una acción real por parte de nuestras autoridades, se vio ayer con esta situación. Estamos hablando de que entre las medidas anunciadas por el gobierno, el día de ayer ya lo vieron, se habló de la reducción del gasto, de la reducción incluso del gasto en publicidad, que fue una de las puntas de lanza que utilizó la propia oposición para atacar la acción del gobierno, y estamos hablando de una reducción, y aquí tengo que reírme porque estamos hablando de una reducción de los fondos que se le van a entregar a los partidos, y ese fue el caramelito envenenado que la propia oposición política, digamos, mordió el anzuelo porque estaban pidiendo sacrificio. Le dice, bueno, cojan sacrificio, como se dice. Hay un meme que ya inventaron por ahí de varios políticos diciendo guácala. O sea, el caramelo que le dieron le supo a guácala. ¿Por qué? Porque recuerden que la Junta Central Electoral iba a entregar, y digo iba por lo que se decidió ayer, iba a entregar 1.620 millones de pesos a los partidos políticos en este 2026, de los que el 80% iba para la Fuerza del Pueblo, para el Partido de la Liberación Dominicana y para el propio PRM, hay que decirlo. Sin embargo, esto pasa a ser 810 millones de pesos que tendrán que ser entregados si se aplica, ¿no?, la medida de la reducción del 50%. Cuando Ulises me comentaba la medida y comentábamos un poco fuera de cámara de las acciones que se habían anunciado, yo decía, caramba, pero me parece que si el Poder Ejecutivo, si la presidencia asume esta posición, es ilegal y hasta inconstitucional, porque está establecido en la ley de partidos y en la ley electoral el cómo y cuánto se le deben dar a los partidos políticos, y eso no puede ser variado por una medida administrativa por parte del Poder Ejecutivo y sin una base legal existente. Pero hay un bajadero, y que hay que decirlo, que este bajadero es si se modifica la ley de presupuesto, que es así como me decía Ulises, que lo van a hacer. Si se modifica la ley de presupuesto antes de que la Junta Central Electoral entregue estos fondos, que todavía no los ha entregado, muy diáfanamente se puede hacer sin tener que llegar a la ilegalidad, porque se tiene esta base legal. Es decir, que ahora los partidos políticos, en vez de recibir, decíamos que en 642 millones de pesos por el 80% que le toca, van a recibir, 810 millones de pesos, van a recibir 640 millones de pesos para repartirse entre el PRM, PLD y Fuerza del Pueblo. Es decir, el 80% de 1.600 y pico le tocaban a los partidos políticos. Sí. Esto era aproximadamente 800 y tantos de millones. No, los 810 millones es el 50%, de los 1.620. Y tantos. Y los 640 es el 80% de estos 810 millones. De esos 800. Exacto, que eso es lo que van a recibir. Y me da risa porque y tal vez ahora, señores, no sé si es una genialidad o una perversidad por parte de los miembros del gobierno de no ir hasta las reuniones con la oposición para presentarle estas propuestas o estos planes concretos, porque sabían que se iban a negar. Claro. Porque si tú vas a mi casa y me dices, mira, te tenía que dar 1.000 pesos, pero ahora te tengo que dar 500, yo te voy a decir que no, búscame mis 1.000 pesos. Exacto. Y busca otra forma de cómo resolver el problema. Entonces, esa reunión iba a terminar como la fiesta de los monos, a los rabazos. A los rabazos. Y ahí está el resultado. Pero, insisto, quiero quedarme en que al fin estamos viendo por lo menos la intención de accionar en dirección correcta hacia el tema de ni siquiera de la resolución, porque como dije el sábado pasado, somos daño colateral, afrontar estas consecuencias de este conflicto que no sabemos cuándo se termine y que tenemos que poner nuestras barbas en remojo, que no lo hemos hecho todavía como país. Sin embargo, a partir del anuncio de estas decisiones, espero que así sea, que se pueda cumplir, y entonces vemos cómo ya no son los pobres los que están sacrificados, que era lo que estaban hasta el momento con el alza de los precios, y vemos cómo el gobierno y los políticos, en los partidos de oposición, tienen que poner también su granito de arena en este sentido. Enhorabuena, gobierno. Hay que decirlo. Así es. Señores, nos vamos a la pausa, ya regresamos. Habla País. Habla País.